Acá tenemos tres espacios vectoriales, uno de los cuales tiene que ser común, y dos transformaciones G y F que tienen que estructurarse así para que cuando vamos de acá para acá la transformación es Fogg, que quiere decir G compuesta adentro de F. La matriz de la transformación compuesta es el producto de las matrices de las dos transformaciones, pero en este orden. Entonces, a nosotros nos dan un ejemplo bien sencillo. Tenemos F y tenemos G. Entonces, la manera de presentar esto es decir, si yo quiero Fogg, primero tengo que escribir G y después tengo que escribir F. Es decir, empiezo por plantear esto. Abro una llave y digo, la transformación G, ¿de dónde a dónde va? De R2 a R3. R2 a R3. Tal que G de XY es igual, primera componente X más Y, segunda componente X menos Y, tercera componente 2X. Y debajo tengo F que va de R3 a R4. Tal que F, X y Z, primera componente X menos Y, segunda componente X más Y, tercera componente X más Z, cuarta componente 2Z. Entonces, estructurado de esta forma, yo digo, ¿cuál es la composición que estoy buscando? Y la composición que estoy buscando es Fogg, que se lee al revés, G compuesta dentro de F. Por eso lo que generalmente nos marea, como cuando se ve composición de funciones en análisis, es que acá nosotros tenemos una secuencia, primero G y después F, y resulta que en la composición aparece primero F y después G. Hasta donde sé, nunca me preocupé por ahondar mucho en el tema, porque en ingeniería a nosotros lo que nos importa siempre son las aplicaciones prácticas. Supongo que el hecho de revertir esa notación tendrá algún significado matemático. Descarto que sí. La estructura que nos dice acá, que cuando yo quiero hallar Fogg o G compuesta dentro de F, vengo de esta a esta. ¿Es posible hacer esta composición? Sí, por una razón muy simple. Si miro el conjunto de imagen de G, es R3. Y si miro el dominio de F, también es R3. Si no tengo esa coincidencia, no hay composición que valga. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Aclaramos. Ponemos aquí observación. ¿Cómo? La imagen de G y el dominio de F son
el mismo espacio vectorial o sea R3 la composición que nos presentan acá Fogg es posible. Y además sabemos otra cosa. Y vemos que ¿de dónde a dónde va esto? Y Fogg va a ir del dominio de G, R2, a la imagen de F, R4. Lo cual implica que la matriz de esta transformación va a pertenecer al espacio matricial R4×2. Vamos en el segundo punto con las matrices de las dos transformaciones. Tenemos G, va de R2 a R3. Esta es la ley de la transformación G. Por lo tanto, la matriz asociada a esta transformación en las bases canónicas tiene 3 filas, 2 columnas. En la primera columna, todos los coeficientes de X. 1, 1, 2. 1, 1, 2. En la segunda columna, todos los coeficientes de Y. 1, menos 1, 0. Porque eso es lo mismo que 2X más 0 por Y. Ahora vamos con la otra transformación, con F. Está claro que F va de R3 a R4, así que es una matriz de 4 filas por 3 columnas. Vengo acá y planteo matriz de F igual, dijimos 4 filas, 3 columnas. 4 filas, 4 filas, ahora sí, y 3 columnas. En la primera columna, coeficientes de X, 1, 1, 1, 0 por X, 0. 1, 1, 1, 0. Segunda columna, coeficientes de Y, menos 1, 1, 0 y 0. Repito, menos 1, 1, 0 y 0. Tercera columna, coeficientes de Z, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2. Hallamos ahora la matriz de la composición. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que decir que la matriz de Fogg es igual a la matriz de F por la matriz de G, según nos dicen acá. Matriz de F por matriz de G. Esto es venimos acá, matriz de F multiplicada por matriz de G
Y ahora ya tenemos la matriz de la composición. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, ahora como de costumbre, llegado a este paso, observación, aquí recurrimos a cualquier software para resolver dicho producto. Estamos con el software calculadora matricial. Vamos con la matriz A, que en realidad es la de la transformación F. En la primera columna, 1, 1, 1, 0. En la segunda columna, menos 1, 1, 0, 0. En la tercera columna, 0, 0, 1, 2. Ahora venimos acá. Esta tiene primera columna, 1, 1, 2. Segunda columna, 1, menos 1, 0. Lo que desconcierta es que acá queda incompleto, pero el programa dice la operación que nosotros tomamos está basada en las dos matrices que ustedes nos entregan. Así que venimos acá, hacemos por B, y acá apareció efectivamente de 4 por 2. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es capturarnos esto e ir a nuestro pizarrón carpeta 1. De acuerdo al Matrix Calculator, nosotros lo que obtuvimos fue que esta expresión, que nos quedó igual. Y nos quedó igual a una matriz de 4 filas por 2 columnas. En la primera columna, 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4. En la segunda columna, 2, 0, 1, 0. 2, 0, 1, 0. Ahí tenemos la matriz de la transformación. Finalmente hallamos la ley de la transformación lineal compuesta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que nosotros estamos saliendo de esta expresión. Pero no sabemos cuál es la ley de la transformación. Lo que sabemos es lo siguiente, que si vamos de R2 a R4, quiere decir que el dominio es el plano cartesiano, o sea que tenemos coordenadas X e Y. Por lo tanto, esta expresión que está acá lo que va a implicar es que fog de X, Y es igual a la matriz de la composición multiplicada escalarmente por la matriz columna XY. Y esos son todos productos escalares ahora. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Y lo que nosotros decimos es que fog de XY en lugar de la matriz acá ponemos la expresión de la misma. Es decir, ponemos esto. Se vengo acá y hago esta expresión. Digo, la transformación compuesta me da esto. Es una multiplicación muy simple. No sé si el Matrix Calculator la hace. ¿Qué es lo que nos ofrece el Matrix Calculator? El producto directo. 0 por X más 2 por Y. 2Y. A ver si lo puedo agrandar un poco más.
Refrescamos rápido como hacíamos el producto de matrices. 0 por x más 2 por y, 0 más 2y, 2y. 2 por x más 0 por y, 2x más 0, 2x. 3 por x más 1 por y, 3x más y. 4 por x más 0 por y, 4x. ¿Listo? Acá está la expresión, entonces llego a la conclusión final siguiente. Entonces, ¿qué dijimos que daba esto? Y esto nos va a quedar de... ¿cuántas componentes? 4 componentes. En la primera componente ya dijimos, va 2y. En la segunda componente, 2x. En la tercera componente, 3x más y. Y en la cuarta componente, 4x. Acá está la ley de la transformación. Lo que nos podemos preguntar es, ¿podemos verificar? Sí. Podemos verificar perfectamente lo que hicimos. A modo de observación, vamos a aclarar lo siguiente. Supongamos nada. Elegimos arbitrariamente un vector del dominio de la TL compuesta. Por ejemplo, uno bien simple, el 1, 1. Entonces nosotros lo que queremos plantearnos es que nuestro vector B es el 1, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Y bueno, viendo que acá nosotros salimos de R2 para ir a R3 con G, vamos a calcular G del 1, 1. Entonces, en la verificación y hacemos lo siguiente. Primer paso, a partir del dominio de G, calculamos G del 1, 1. O sea, vienen, esto lo van a hacer ustedes. Venimos con el 1, 1 a la transformación G. Donde está X ponemos 1, donde está Y ponemos 1, hallamos la imagen. ¿Esa imagen qué es? Es f de un vector de R3, al cual le vamos a aplicar esta ley y va a aparecer el vector final de R4. O sea, la composición es saltar desde G un vector arbitrario del dominio, en este caso bien simple el 1, 1, le hallamos su imagen, esta imagen la reemplazamos acá por X y Z, estas coordenadas, perdón, las reemplazamos acá y obtenemos la segunda imagen en F. El vector obtenido pertenece a R3. Entonces se reemplaza ese vector y si nosotros habíamos comenzado en G, el vector que obtenemos acá lo reemplazamos acá, en F, y hallamos la imagen. Esto viene a ser el segundo paso. El vector obtenido pertenece a R3, se reemplaza en la ley de formación de F y obtenemos entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? La transformación Fogg. Vamos a obtener Fogg del 1, 1.
Y obtenemos entonces Fock del 1, 1. ¿Qué pasa cuando obtuvimos Fock del 1, 1? Lo dejo en stand-by. Y por último, tercer paso, con el vector 1, 1, vamos a la ley de la transformación lineal compuesta para hallar directamente este valor. O sea que lo hacemos por dos caminos diferentes. La clasificación básica de transformaciones lineales nos da tres categorías: monomorfismo, epimorfismo, si es las dos cosas, isomorfismo. Después aparecen acá endomorfismo y automorfismo. Todas palabritas que nos suenan bastante extrañas. Después acá aparece la asociación con análisis matemático, función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva. Esto está puesto a título informativo. ¿Qué es lo que nos interesa entender a nosotros? Tres cosas básicas. Monomorfismo. ¿Cómo identifico? El núcleo de la TL solo contiene al vector nulo. Entonces, yo digo, bueno, si en el núcleo está solo el vector nulo, es monomorfismo. Si hay otro vector además del nulo, no es monomorfismo. Después, ¿qué otro concepto nos interesa entender de acá? Epimorfismo. La imagen tiene que ser igual al codominio. Si la imagen es más chica que el codominio, no es epimorfismo. O sea que acá aclaro eso. La imagen es igual al codominio. ¿Esto qué quiere decir? Y que si la imagen de la TL es un plano y el codominio es R2, es epimorfismo. Porque evidentemente la dimensión de la imagen y la dimensión del codominio tiene que ser la misma. Si no, insisto, no hay epimorfismo. Y por último, de las tres categorías básicas, isomorfismo es lo que aparece acá. Tiene que ser mono y epi. O sea, la TL debe ser simultáneamente monomorfismo y epimorfismo. Si es una de las dos pero no la otra, no es iso. Después, el endomorfismo es lo que está asociado con lo que vamos a ver a continuación, la transformación lineal inversa. Para que la matriz sea endomorfismo, el dominio y el codominio tienen que ser el mismo espacio vectorial. ¿Sí? Lo aclaramos acá. Endomorfismo. Dominio y codominio de la TL tienen que ser el mismo espacio vectorial. Y por último, que a veces aparece en algún ejercicio, los endomorfismos nos interesan para la transformación lineal inversa y esto tiene muchísimas aplicaciones. El automorfismo, no sé, porque a veces aparece la palabrita, pero en realidad usarse no se usa mucho. Pero que lo que vemos acá es que tiene que ser iso y endo, las dos cosas. Entonces vamos a aclarar acá que a título informativo nada más, automorfismo, la TL debe ser simultáneamente
isomorfismo y endomorfismo. Todas las palabritas griegas estas, medias extrañas a nuestro lenguaje habitual, se terminaron acá. Transformación lineal inversa. ¿Qué tenemos? Un espacio vectorial en el dominio, otro espacio vectorial en el codominio. Vamos de un vector del dominio a su imagen en el codominio. Imprescindible. Codominio y dominio, el mismo espacio vectorial. Para que haya transformación lineal inversa, esta tiene que ser un endomorfismo. Si no voy de un espacio vectorial al mismo, ni me molesto en analizar, porque ya sé que no hay transformación lineal inversa. Insistimos una vez más, tiene que ser un endomorfismo. Si sale de R4, va a R4. No hay otra alternativa. Por lo tanto, si yo voy desde el vector B del dominio a su imagen W en el codominio con la transformación F, si quiero venir de W a B, vengo con la transformación lineal inversa. Por lo tanto, aquí quedó expresado completo el circuito. Es decir, tengo en un sentido fluyen los datos, en sentido contrario también. Por lo tanto, además de endo, por supuesto, la TL tiene que ser un isomorfismo. La matriz de la transformación necesariamente tiene que ser cuadrada, cosa lógica. Si voy de R3 a R3 voy a tener una matriz de 3×3. El rango de esa matriz tiene que ser máximo. Si voy de R5 a R5, el rango de la matriz tiene que ser 5. Completamente triangulada, no me puede quedar ninguna fila nula. Por lo tanto, el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0. Son todas condiciones equivalentes que me llevan a encontrar la transformación lineal inversa. Existe matriz asociada a la transformación lineal inversa en el mismo espacio matricial que la matriz de la transformación original. Todas estas condiciones se tienen que cumplir. Nosotros vamos de R3 a R3. La matriz tiene que pertenecer a R3×3. Es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque si el determinante de esta matriz me da 0, no hay transformación lineal inversa. Esta sí es una condición necesaria y suficiente, al igual que esta. Porque que la matriz sea de 3×3 no me garantiza que su rango sea máximo, ni que por tanto su determinante sea distinto de 0. Ahora, si se cumplen estas dos condiciones necesarias y suficientes, en definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros lo que necesitamos es hallar la matriz de la transformación, hallar la matriz inversa y hallar la ley de la transformación inversa. Esa es la secuencia. Nos pide analizar si esta transformación admite inversa. Así que nosotros de acá directamente, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que nos conviene hallar al toque acá? Matriz asociada. Perfecto. Muy bien. ¿Quién es? Santiago que estás hablando, ¿no? Sí. Bueno, pasate a ser nuestro apuntador profesional. Primera columna, ¿qué pongo? 1, 1, 2. Bien, los coeficientes de qué variable dijiste. X. Bien, segunda columna, 1, 2, 3. que son. Los coeficientes de la variable Y. Bien, tercera columna. 2 menos 3 menos Z. 2 menos 3 menos 1. Y ahí yo me equivoqué. Coeficientes. Dijiste bien de la Z. variable Z. Perfecto. Segundo paso. ¿Qué ocurre ahora? Debemos hallar o bien el rango de dicha matriz o su determinante. Hallar el rango implicaría clasificarla por Gauss, todo el asunto. Nosotros vamos a ir a lo práctico. Con la calculadora matricial de software
ingresamos la matriz de la transformación, picamos el determinante dio 0. Si yo me ponía a triangular para hallar el rango, me iba a quedar rango menor que 3, no iba a haber inversa, es todo un trabajo bastante árido. Lo que sí es importante entender conceptualmente que son conceptos similares, no iguales, pero que conducen a lo mismo. Es decir, a obtener por sí o por no la transformación lineal inversa. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó es que el determinante me dio 0. Como el determinante da 0, la matriz no admite inversa. Si la matriz no admite inversa, la transformación lineal asociada a ella tampoco admite inversa. ¿Qué hicimos después? Tomamos en los ejercicios de la guía el siguiente ejemplo de R3 a R3. ¿Es un endomorfismo? Sí. ¿Por qué? Porque va del mismo espacio vectorial del dominio al del codominio. Si no, ni nos molestamos en hacer nada. Va de R3 a R3. Tomamos la transformación en esta expresión que sabemos nos resulta mucho más amigable que esta. Presentamos la matriz de la transformación. Fuimos al matrix, picamos el determinante, dio menos 4. Conclusión. Como la matriz de la transformación tiene determinante distinto de 0, existe matriz inversa y por tanto va a existir transformación inversa. Así que a continuación nuestro trabajo es venir con esta matriz y vamos a picar en inversa para obtener la expresión de esa matriz inversa. Ya dijimos, tenemos esta matriz asociada a la transformación en las bases canónicas, apretamos matriz inversa, acá está. Automáticamente apareció. Esta matriz es la inversa de esta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros multiplicamos esta matriz por esta matriz, ¿qué vamos a obtener? ¿Alguien se acuerda de eso? Bien. Entonces nos vamos a capturar la expresión de la matriz inversa. Acá obtuvimos Matrix Calculator mediante la matriz de la transformación inversa. Seguimos el mapa conceptual, extrajimos la matriz de la transformación, vimos que su determinante era distinto de 0 y por tanto se nos estaban cumpliendo esta condición necesaria y suficiente, esta también, porque si a nosotros nos preguntan ¿qué rango tiene la matriz de la transformación? 3. Rango máximo. ¿Por qué rango máximo? Porque el determinante me dio distinto de 0. Entonces puedo venir para atrás y decir, sabemos que la matriz es cuadrada, sabemos que su rango es máximo porque el determinante dio distinto de 0 y por lo tanto existe matriz inversa y existe transformación inversa, cuya ley vamos a calcular a continuación, haciendo algo muy simple. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a decir lo siguiente. ¿Esto qué implica? Esto implica que f a la menos 1 de x y z, ¿a qué es igual? A esta matriz multiplicada por la terna x y z. Esto lo podemos hacer a mano acá. Por una vez hagámoslo a mano y después vamos a ir a buscar qué nos dice el Matrix Calculator. ¿Qué tenemos nosotros acá? Primera componente. ¿Cuál es la primera componente? 0 por x más un medio por y más un medio por z. Tenemos ahora un medio por x más 0 por y menos un medio por z. Así que nos queda un medio por x menos un medio por z. ¿Qué toque? De nuevo, un medio por x más 0 por y menos un medio por z. Y por último, un medio por x menos un medio por y más 0 por z. Así que es esto mismo
Y acá le pongo una I y listo. Acá tengo la ley de la transformación inversa. El Matrix Calculator nos dice I más Z sobre 2. Es lo mismo si pongo un solo denominador, esto me queda I más Z sobre 2. Acá dice X menos Z sobre 2. X menos Z todo dividido 2. Acá dice X menos Y sobre 2. Acá dice X menos Y todo sobre 2. Obviamente es la misma. ¿Qué tiene que pasar? Por último, que si yo agarro un vector del dominio, el 1, 1, 1, lo trabajo acá multiplicándolo por la matriz. Como decía un compañero, no me acuerdo quién era, que preguntaba si lo podíamos hacer todo con la matriz. Por supuesto. Nos da una imagen, venimos a la transformación inversa, ponemos esa imagen y nos tiene que volver a dar el vector del dominio. ¿Se comprende?